Muy bien. Mm, Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ya, espero estén iniciando un, un feliz 2021, que la hayan pasado bien con sus familias. Y bueno, pues año nuevo, proyectos nuevos, ideas nuevas y por supuesto algunos temas nuevos. En esta ocasión, yo quiero compartirles algo acerca de un movimiento artístico muy importante que pienso deberíamos de repasar más. Me refiero al arte barroco, que fue pues un movimiento que tomó mucha fuerza en el mundo de religión predominantemente católica y por supuesto nuestro país no estuvo exento. Pues bien, el tema de hoy, el tema que nos convoca es el barroco como movimiento cultural y apropiación como identidad novohispana, ¿sí? Vamos a ver cómo es que el barroco cómo se convierte en en un símbolo de identidad durante el virreinato de la Nueva España. Cabe destacar que no podemos decir que la Nueva España era México o que México era Nueva España. México empezó a existir a partir de septiembre de 1821. Antes de esa fecha, antes del 27 de septiembre de 1821, hablamos de Nueva España, que hasta la fecha sigue siendo el periodo histórico más largo que hemos tenido. Por lo tanto, pasaron muchísimas cosas y que vale la pena detenerse a revisar para poder comprender mejor nuestro país y nuestra cultura, porque también parte de la identidad cultural del mexicano eh, se gesta en el virreinato. Pues bien, vamos a continuar. ¿En qué temporalidad podemos situar al arte barroco? Bueno, lo situamos del año de 1520 al 1720. Si ustedes recordarán, Hernán Cortés llega a estas tierras allá por el año de 1519. O sea que en Europa al año siguiente empieza el barroco como un movimiento. El barroco no solamente se quedó en pinturas, en esculturas, el barroco fue algo más allá. Hay tres conceptos que tenemos que tener bien claros del barroco: arte, educación y riqueza. ¿Vale? Vamos a ver de qué trata esto. Bueno, el barroco fue un movimiento cultural, ¿vale? ¿De qué parte el barroco? ¿Cuáles son las bases del movimiento del barroco? Fue el Renacimiento y lo neoclásico, ¿sí? Parte de estas dos vertientes se juntan para crear algo más allá, algo que no se había visto antes. El arte barroco es sin duda uno de los movimientos más complejos que ha habido. Vamos a ver, ¿por qué razón? Primera, por el manierismo. ¿Qué es el manierismo? Bueno, el manierismo es una denominación historiográfica de finales del siglo XVI y también se considera que es la última etapa del Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento fue otro movimiento ideológico, cultural, muy importante que buscó ese renacer en Europa, ¿sí? Retomar a los clásicos, la filosofía, la literatura, el arte, ¿vale? Entonces, el barroco también viene de esta raíz, viene de esta vena, y lo que buscaba era en cierto sentido, una reacción en contra de la belleza clásica, ¿sí? La belleza clásica, pues la expresión de belleza es muy concreta, bien hecha, por supuesto. Inclusive recordemos en el Renacimiento,
las grandes obras, por ejemplo, la Capilla Sixtina de aquella época con Miguel Ángel. Hablamos de unas técnicas artísticas muy complejas, muy interesantes que hasta la fecha nos dejan boquiabiertos. Pues el barroco intentó ir más allá de eso. Imagínense ustedes qué puede ser más esplendoroso que el David de Miguel Ángel, ¿no? Inclusive varias de sus esculturas tienen perfectamente marcados los músculos, las venas, ¿sí? O sea, es impresionante. Entonces, bueno, ¿qué puede ser más impresionante que eso? Bueno, el barroco buscó ser más que eso. Vamos a ver. Otra cosa importante que debemos recordar es el contexto en el que se gesta el arte barroco. El arte barroco nace como una forma de querer enseñar qué, por qué nace. ¿Tenía un objetivo el barroco? Claro que tenía un objetivo, claro que buscaba enseñar algo, claro que tenía unos objetivos muy específicos. El barroco nace en un contexto de agitaciones políticas, ¿sí? Recordemos que la Europa de la centuria del 1500 es una Europa que está recomponiendo, es una Europa que tiene problemas religiosos, específicamente con la reforma protestante y luego la contrarreforma. Hablamos de la imposición que tiene la Santa Sede hacia los estados feudales. Entonces, con la reforma de Martín Lutero, muchos estados feudales empiezan a decir, bueno, es verdad, ¿por qué seguimos a Roma? ¿Por qué seguimos al Papa? Si el Papa solamente debe dedicarse a administrar lo competente a la Iglesia de Cristo. ¿Qué tiene que estar haciendo el Papa mezclándose en asuntos de política, de economía y de guerra? Entonces, ante todo esto, claro que hay una gran deserción católica, ¿sí? Muchísima. Entonces, la Santa Sede y la Curia Romana, para evitar que siga habiendo esta deserción, ¡pum!, sale el barroco, ¿sí? El barroco, en cierto sentido, es, bueno, los de arte bien dicen que fue un tipo de propaganda política, ¿sí? Si ustedes observan las iglesias protestantes, inclusive las anglicanas, todas aquellas religiones que se separaron de la Santa Sede, son templos modestos, sencillos, ¿sí? Sin embargo, si ustedes van a templos católicos, se van a dar cuenta que hay una ostentosidad brutal, ¿sí? Así como el fondo que tengo yo, por ejemplo, eso es barroco, ¿sí? O sea, hay una ostentosidad tremenda. ¿Es un mensaje político? Sí, ¿para quién? Para la gente. Imagínense ustedes una edad feudal en la cual las cosas no van bien, la población está muy herida, hay hambre, hay enfermedades, hay poco trabajo. Y bueno, te dicen que busques consuelo en la iglesia, en la religión. Vas, te metes a un templo, llevas un día sin comer, has caminado mucho, y cuando entras al templo ves un retablo o entras a una sala como la que tengo aquí en el fondo, gigante, ostentosa, recubierta de oro, ¿no? Por supuesto que eso impresiona, ¿sí? Y es lo que buscaba, impresionar a la gente, ¿sí? Era una muestra de poder, ¿vale? De que la iglesia de Roma tenía y podía ser. Entonces, por ahí va ese contexto geopolítico del barroco. Por supuesto, cuando se funda el virreinato de la Nueva España, pues una de las primeras manifestaciones artísticas que a nosotros nos tocan es el barroco. No nos tocó ya tanto el Renacimiento. En México hay algunas vestigios de arte neoclásico, por supuesto que lo hay, pero dentro hay más barroco, ¿sí? Pero bien, vamos a ver qué más. Algo más que deben ustedes de recordar. Miren, el barroco no solamente se queda
en la pintura, como les decía. Hay más, abarca más, pero vayamos primero con la pintura. ¿Qué maneja la pintura del barroco? Principalmente luces y sombras, ¿sí? Manejan muchos contrastes de luz, de claroscuros, ¿sí? Las pinturas barrocas son tan, tan impresionistas, tan realistas, que pareciera que uno está viendo una ventana hacia otra realidad. Y además también aquí tiene una carga simbólica, ¿eh? Las luces y las sombras también se asocian con algo religioso, ¿sí? Recuerden las sombras, las tinieblas, la luz, la divinidad. El naturalismo, aquí cabe destacar algo. Por naturalismo entendamos todo aquello que el hombre no puede crear. Así que naturalismo no solo son plantas, árboles, ríos, no, también, por ejemplo, naturalismo, también se puede decir que son emociones, ¿sí? Son ciertas situaciones como una desgracia, una tragedia, ¿vale? Todo aquello que el hombre no puede cambiar y en lo cual el hombre no se puede meter. Entonces, el arte barroco también maneja ese naturalismo. Arquitectura. ¿Qué buscaba la arquitectura barroca? La recreación de la realidad, ¿sí? El barroco buscaba recrearte la realidad, que lo que tú estuvieras viendo fuera real, que de verdad por un momento tú pensaras que era real, ¿vale? Literatura. ¿Qué buscaba la literatura barroca? Bueno, principalmente representación de sentimientos interiores, ¿sí? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que se siente en el interior? ¿Sí? ¿Qué es todo, o sea, todo aquello que no puedes expresar de manera tan abierta? ¿Sí? Hacer una reflexión de lo interno. Y también uso y tensión de energía. ¿A qué nos referimos con el uso y tensión de energía? Pues a que la obra literaria del barroco es un vaivén de emociones, ¿sí? Por lo tanto, en un momento estás leyendo un capítulo donde las cosas van muy bien, todo parece mejor, ir prosperando, y de repente, ¡pum!, cae una tragedia, se pone todo muy intenso, y luego otra vez las cosas se ponen bien, ¿sí? Es un vaivén de emociones. Es como ver una película, era como ver una película de suspenso. No tanto así. Pero bueno, en aquella época leer barroco y estar en un vaivén de emociones, claro que era sumamente entretenido. Música. La música en el barroco buscaba la intensidad espiritual, ¿sí? La espiritualidad religiosa, bueno, principalmente debemos de partir de la espiritualidad religiosa. A ver, aquí, por supuesto, esto nace dentro del clero, y la música barroca lo que buscaba era que la gente, por medio de las notas musicales, tratara de sentir eh, o tratar de hacerle llegar esa sensación de, de reflexión acerca de la deidad, acerca tanto de lo celestial como de lo mundano, acerca de todo. Todo lo que tuviera que ver con la doctrina, por medio de la música se buscaba eso, ¿sí? Que la gente se asimilara una música con tonadas suaves, dulces, la asociada, por ejemplo, con un salmo, ¿vale? Ya después, ya los músicos del barroco, ya esto ya una música completamente laica, es una música muy compuesta, ¿sí? Está muy compuesta, tiene muchos arreglos, está muy elaborada. Por lo tanto, interpretar una pieza barroca, por supuesto que era, o sea, era otra cosa, era algo impresionante, porque les digo, estaba muy elaborado, estaba tan elaborado que era muy complejo. Y por supuesto que escucharlo y entenderlo también implicaba un nivel de reflexión. Bueno, a grandes rasgos, esto es el barroco. Ahora, entremos de lleno a la materia. ¿Qué tenemos del barroco? Bueno, en México tenemos muchísimas cosas barrocas. Todavía sobreviven afortunadamente. Por ejemplo,
Yo aquí les traigo algunas imágenes para poder compartirlas e irlas comentando. Y miren, lo que tienen ustedes aquí es un ex convento en Los Pinos, Zacatecas. Sí, por supuesto, el ex convento, pues bueno, se cayó, pero curiosamente solamente se cayó el techo. Los arcos se mantuvieron, los arcos y los cimientos se mantuvieron en pie. Esa foto la tomé de lejos porque una vez que uno se acerca a dicho convento, es impresionante, está gigante, ¿eh? Es algo gigante. Es parte de lo que les digo, o sea, si es un convento, si es la casa de Dios y Dios es grande, pues su casa tiene que ser grande. Esto que ven ustedes aquí es un tapiz. Este tapiz está hecho ya en la época barroca y es un tapiz que se encuentra en el Real Alcázar de Sevilla y fue hecho de manera posterior a cuando llegaron los exploradores españoles que llegaron a la corte a pues informar a qué es lo que habían descubierto, qué es lo que habían encontrado. Una de los problemas a los que se enfrentan los artistas en ese momento es que no tenían la técnica para expresar lo que los exploradores les decían. De hecho, ni siquiera los mismos exploradores tienen el léxico para expresar lo que han visto, ¿sí? Porque América era algo que había cosas que no se habían visto nunca. Entonces, la única palabra que, que se acercaba a definir a América en ese momento era Edén, el jardín del Edén, ¿sí? De hecho, eso era lo que decían, es que era algo muy edénico. Entonces, bueno, pues los artistas barrocos en ese momento dicen, bueno, es algo edénico, pues a ver, déjame leo la Biblia, a ver qué dice del Edén, y pues más o menos ahí trato de, de pintar, ¿sí? Como ustedes ven, bueno, hay ahí un manejo de luz en esa pintura. El pez de en medio está muy raro porque pues es un pez que nunca nadie ha visto. Entonces, bueno, pues los pintores echaron imaginación allí. Por supuesto, ahí al centro pues está la Virgen. Aquí está otro tapiz también. Como ustedes pueden ver, estas son algunos quetzales, algunas guacamayas, algunos cotorros, ¿sí? La vegetación, como les digo, muy edénico, pero bueno, esto fue lo que los pintores alcanzaron a entender y pues como pueden ustedes ver, los bordes de ese tapiz, pues o sea, tiene pintadas unas columnas eh, clásicas, me parece que son columnas eh, dóricas, pero bueno, fíjense ustedes, o sea, esas columnas pareciera que las puedes tocar, ¿sí? Por el manejo de luz que tienen. ¿Qué más? Miren, les quiero compartir este templo católico. Esto lo encontré allá por Guanajuato. Esta foto también la tomé de lejos porque está gigante, está grandísimo este templo, grandísimo. Y a pesar de que lo tomé de lejos, vean ustedes el retablo, el retablo del templo, ¿sí? Si de lejos se ve así, imagínense ustedes cómo se ve de cerca. Aquí ya le tomé una foto ya más de cerca y vean ustedes el tamaño de las puertas, ¿sí? Están las puertas y luego tiene una segunda puerta que son como 3 metros y luego de esa puerta de 3 metros ya viene otra puerta más pequeña que ya es como pues yo creo que 2 metros, no, hasta eso creo que es más. Creo que la puerta más pequeña, que es donde entra la gente, es de 2 metros. La siguiente puerta me parece que son de 5 y la grande creo es de unos 8 metros tal vez, o 7 metros. Pero está grandísima, grandísima. Dentro de este templo que hay, este es el retablo mayor. Fíjense ustedes, imagínense ustedes ser un novohispano del año de 1600, ¿sí? Y bueno, entrar
y ver todo esto. Esto es lujo, esto es ostentosidad. Y aparte, la bóveda que está arriba de del retablo mayor, la cúpula, tiene cristal. Está hecha de tal forma que cuando el sol esté en el cenit, los rayos entren directamente al retablo. Entonces, imagínense ustedes la luz del sol combinada con los remaches de oro que hay allí. No, pues eso era un esplendor bárbaro, ¿sí? Y aparte, imagínense ustedes lo grande que es. Ahí a la izquierda, en la esquinita, ahí se ven algunos colegas que también andaban por allí. Y fíjense, el más alto medía 1,80 me parece. Y fíjense de qué tamaño es. O sea, es una persona de 1,80 pequeñita comparado con ese retablo. ¿Eh? Está gigante, es muy grande. Aquí también tomé ahí al lado del retablo mayor, hay otro retablo en honor a la Virgen de Guadalupe y a Santa María. Y bueno, esta foto la tomé rápido porque se me hizo muy curioso, porque como pueden ustedes ver ahí abajito de la foto está uno de mis amigos que estaba admirando el retablo. Este colega mío amigo, perdón, es de aquí también, de Juárez, él nació aquí. Y aquel viaje que hicimos fue la primera vez que él salía de Juárez y nunca había visto el barroco. Entonces, afortunadamente pude captar cómo es la reacción de una persona cuando ve el barroco por primera vez. ¿Sí? Entonces, imagínense, así como él, así muchos han desfilado a lo largo de 300, 400 años. ¿Sí? Vean ustedes, el barroco está hecho, o sea, vean ustedes las columnas, los santos, las imágenes y luego arriba también hay más santos, hay más columnas y todo remachado en oro, ¿eh? Todo, todo. Esto es barroco, esto es impresionante. Aquí, por ejemplo, le tomé una foto a la parte de arriba del retablo mayor. Fíjense ustedes el nivel de detalle, ¿sí? El nivel de detalle. Y no nada más en el retablo mayor. Es más, imagínense ustedes la cantidad de madera que utilizaron para tallar eso. Bueno, y además de la cantidad de ostentosidad de detalle que hay, en la parte de arriba, la bóveda, vean ustedes el detalle de los techos, ¿sí? Los medallones, los decorados, los frescos que hay a los lados, ¿sí? Es que es algo impresionante de ver, ¿sí? Sumamente impresionante. Miren, aquí está el altar, aquí lo estaba yo viendo de frente y pues miren ustedes, así se ve el retablo frente a frente. Sigue estando grandísimo, ¿eh? O sea, y no estaba yo exactamente enfrente, estaba yo como 3 metros, 3, 4 metros de distancia, pero aún así era algo impresionante de ver. Imagínense ustedes, cada columna, cada pilar cuidadosamente tallado. Imagínense para hacer el bosquejo de eso. Aquel que se atrevió a hacer el bosquejo y luego sacar plano por plano, o sea, es una barbaridad. También hay frescos y miren, aquí se manejan parte de estos claroscuros que les comentaba. Este, esta imagen es uno de los milagros de Jesús. Y pues bueno, como es un milagro y es permítanme un momentito, como es un milagro, es un acto de poder, pues por supuesto que se me hizo muy interesante porque le dieron ahí ese matiz oscuro, así como en cierto sentido de que es algo sobrenatural, ¿vale? La gente lo está asociando a algo, para que la gente pues lo asocie a algo sobrenatural. Entonces está muy interesante y déjenme decirles que ese fresco lo tomé de abajo hacia arriba. Metros cuadrados, más o menos yo le calculo 10 por 10 metros por 10 metros, ¿eh? Y cada una de esas
imágenes, estoy seguro que casi tienen el tamaño de una persona de 2 metros. O sea, es impresionante de ver, ¿sí? Sin mencionar las expresiones, los rostros. Miren, aquí le tomé foto también a la bóveda para que vean ustedes el detalle del techo, ¿sí? De los arcos que sostienen el techo, las bóvedas, o sea, los marcos de los cristales, o sea, todo tiene detalle, todo, ¿sí? Todo. No se dejaron, no escatimaron en gastos ni en creatividad, todo lo dejaron allí. Por supuesto, esta es una foto es que no podía evitarlo. En la nave principal, así es como se ve la nave principal de abajo hacia arriba, ¿sí? O sea, y a los costados, por supuesto, también hay unos frescos, ¿vale? O sea, los templos barrocos estaban diseñados para que tú vieras, a donde tú voltearas a ver, vieras algo, ¿sí? Algo imponente y contundente, ¿sí? Por supuesto que imagínense ustedes, o sea, entras a un templo así, luego miras para arriba, miras por primera vez eso, ¿no? O sea, pues imagínense una persona casi sentía que Dios estaba en las alturas, ¿sí? O sea, es algo impresionante, impresionante. Aquí pues igual también la foto del púlpito, que ya no se usa, pero bueno, era una costumbre muy interesante. El púlpito, vean ustedes cómo está labrado ese púlpito, los detalles que tiene. Y en la parte de arriba, en el techito del púlpito, tiene unos ángeles pintados, ¿sí? Esa pintura también tendrá como unos 300 años, ese púlpito también, o sea, es increíble, es increíble. Aquí es el interior de otra iglesia que está hecha completamente de piedra tallada, ¿sí? También esta es más neoclásica, pero vamos, es piedra tallada, o sea, lo que les costó hacerlo. O sea, no, es una preciosidad, o sea, es algo que impresiona. Por fuera, vean ustedes el retablo de esta iglesia, de piedra tallada. ¿Se imaginan ustedes cómo le habrán hecho para tallar pieza por pieza? Y está bien hecho y está perfectamente simétrico, ¿eh? Está simétrico, tiene una precisión, una perfección bárbara, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo el virreinato de Nueva España con todo esto? Pues que Nueva España era un virreinato rico, era un virreinato culto y era un virreinato leal a la Santa Sede y al Papa. Ah, este tipo de figuras barrocas a mí me impresionan mucho y siempre me interesan. Este es un Cristo en martirio. ¿Y saben qué es lo interesante de esta escultura? Bueno, es de madera, sí, claro, pero las costillas, el cabello y las uñas son reales, ¿sí? Son costillas reales. Es decir, casi posiblemente utilizaron un cuerpo humano para hacer esta, pues esta escultura. Bueno, ¿con qué fin la Santa Sede, la Iglesia, la Curia Romana hacían esto? Bueno, pues muy simple, para que cuando la gente lo viera lo más real posible, lo vieran y se identificaran con él. O sea, cuando la persona dijera, tengo hambre, sufro, y viera, por ejemplo, este Cristo, que también está en sufrimiento, la expresión de esa estatua, de hecho, refleja sufrimiento. O sea, la persona se identificara con ese Cristo, con esa imagen, y dijera, ah, si yo sufro, es porque Cristo también sufrió. Yo solo tengo hambre, pero Cristo le falta un pedazo de costado y le estoy viendo las costillas. Cristo sufre más que yo, por lo tanto no debo de quejarme, ¿sí? Esa era la intención de este tipo de estatuas, de esculturas, perdón, ¿sí? De que la gente se identificara con el dolor, con el sufrimiento,
y por supuesto que se arrepintiera. Esta Virgen de Guadalupe, que es barroca, también la traje a colación porque eh, notan alguna peculiaridad, ¿no? Sí, no es morena, es blanca, ¿vale? Es una Virgen de Guadalupe blanca. Posiblemente es la Virgen extremeña, la de Extremadura, o es la Virgen de Guadalupe, que nosotros conocemos, solamente que esta era la que se usaba más. En fin, está interesante. Ah, y bueno, por supuesto, miren, esas son las primeras piedras del templo que les acabo de mostrar, ¿sí? Se dio principio año 1693, pleno barroco. Esta es esto lo encontré en Zacatecas, ¿sí? Muy bonito Zacatecas, por cierto, cuando puedan visítenlo, vale mucho la pena. Y bueno, este monumento en honor a Juan de Tolosa también es completamente barroco, ¿sí? Vean ustedes las cortinas, el medallón, ¿sí? Todo está tallado en piedra de cantera, todo, ¿sí? Es que este tipo de cosas las tenemos que cuidar, y si las tenemos en nuestro propio país, las tenemos que ir a ver y sacarnos una foto con ella. O sea, vale más presumir una foto al lado de un monumento de estos a presumir una foto en un centro comercial, ¿sí? La verdad. O en el cine. O sea, esto sí hay que presumirlo, ¿sí? Esto es Nueva España, eso era Nueva España, y eso es nuestra cultura mexicana, ¿sí? De ahí viene nuestra cultura. Miren, por ejemplo, que también es barroco, es el retablo, perdón, es la fachada de la Catedral de Zacatecas. Si no me equivoco, por cierto, las fachadas de cada catedral cuentan una historia, ¿sí? Una historia de la Biblia. En este caso, la de Zacatecas, si no me equivoco, me parece que cuenta el Génesis, el Apocalipsis. Sí, me parece que cuenta el Apocalipsis. Pero vean ustedes el nivel de detalle, los santos, o sea, todo. Para entender el barroco había que estar muy letrado en la cuestión católica cristiana, hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. Si no nos enteramos de qué sirve, de la doctrina católica cristiana, no vamos a entender el barroco, ¿sí? Ahora también ya le encontramos otra utilidad a nuestras clases de catecismo, ¿sí? Para poder entender qué estamos viendo. Aquí disculparán ustedes que saque yo tantito la garra a unos colegas, pero en aquella ocasión nos quedamos ahí en un hotel llamado Hotel Hidalgo. No es promoción, no me van a dar nada, ni descuento, ni nada, pero el Hotel Hidalgo, que está casi enfrente de la catedral, ¿saben cuál es la peculiaridad de ese hotel? Que tiene pinturas barrocas. De hecho, yo tomé esta foto precisamente porque allí, la pintura que ustedes ven allí es barroca, ¿sí? Es de esa época. ¿Quién era ese hombre? No sabemos, pero el hotel, pues bueno, si algo hizo fue recuperar las pinturas, ¿sí? Aquí hay otro tipo de pintura barroca que también la encontré por allí. Vean ustedes la luz que maneja esta pintura, ¿sí? Otra de las esculturas de Cristo en martirio. Vean ustedes el pecho, cómo se le marcan los huesos del pecho, ¿sí? Y a mí siempre me llamó la atención eso de niño, ¿eh? O sea, yo de niño, ¿verdad? Decía, bueno, si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué está casi en desnutrición, ¿no? ¿Qué no comía o qué le pasó, ¿no? Porque en unas imágenes lo veía yo pues robusto, bien, y luego en crucifixión o en sufrimiento todo delgado, casi en desnutrición. Pues bueno, es que mucha gente en la época del barroco así estaba, con ese cuerpo, ¿sí? Muy, muy, muy delgados porque a veces había malas cosechas y no había que comer. Y luego el rostro.
que tiene esa escultura es un sufrimiento, expresa muchas cosas, ¿sí? Ese también es el rostro de mucha gente que sufre y sufre en silencio. Este Cristo tiene la boca cerrada, está en silencio y pues bueno, eso sufre en silencio, ¿sí? Mucha gente, les digo, así estaba y sigue estando así, sufriendo en silencio. Entonces, imagínense, llegas con un dolor, un pesar en el alma, en el espíritu, te encuentras esta estatua y claro que encuentras consuelo. Aquí otra imagen de arte sacro, ¿sí? Claroscuros, ahí está Jesús y ahí están unos frailes pidiendo perdón. Es el purgatorio, creo me parece. Esta es otra imagen del barroco, ¿verdad? También Jesús, ay, no recuerdo, tiene un nombre específico, bueno, ya me acordaré. Pero sí, también la corona de espinas es auténtica, el cabello es real, ¿sí? Las uñas de las manos de ese Jesús también son reales. Y es lo que les digo, o sea, también el rostro, lo que el rostro expresa, y claro, se buscaba que la gente sintiera algo, se identificara con él, pues. Este es uno de los retablos de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. Obviamente, pues la Catedral Metropolitana, el templo católico más importante de este país. Por supuesto, también ven ustedes, ¿sí? El retablo tallado en piedra, una precisión increíble, ¿sí? Bárbaro. Ven ustedes, aquí lo tomé más de cerca. O sea, no, es que cada detalle está perfectamente tallado. ¿Sí? Perfectamente tallado. Es un tesoro invaluable, invaluable. Dentro que hay, bueno, el órgano barroco de la catedral. Ese órgano me parece que es nada más, es ese y otro que hay en el Perú, me parece. Sí, pero estos órganos fueron muy raros. Pero bueno, aquí lo tenemos y es impresionante. No sé si todavía lo hagan tocar, pero quisiera saber cómo se escucha. Sí, es una cosa impresionante. Por supuesto, lo que les digo, barroco, vean ustedes el símbolo papal y luego ven ustedes la bóveda, el techo, ¿verdad? Todo remachado en oro, o sea, por favor, ostentosidad, poder, que se vea que hay poder. Sí, pues claro, es que era la sede del primado de la Nueva España. Claro que tenía que estar así, era obvio. Aquí un poquito de arte sacro, lo que les digo, claroscuros, ¿sí? Pero la forma de dibujar, de pintar, o sea, increíble, ¿sí? Increíble. Por cierto, desde que se me olvide, hay veces en la que a los hombres en el barroco, sobre todo a los santos, los rostros son como femeninos, ¿sí? ¿Por qué los ponen así? Hay una explicación. Para el barroco y la concepción de aquel tiempo, entre más bueno eras, más hermoso eras. Y la hermosura o la concepción de belleza en ese tiempo era la mujer, ¿sí? Era lo femenino, que claro, eso también es una reminiscencia a la cultura clásica, ¿sí? Entonces, bueno, pues entre más bueno eras, más hermoso eras, por lo tanto, tus rasgos tendían a ser femeninos, ¿sí? No por otra cosa, sino que, pues es que eres muy bueno. Y miren, aquí está el corredor principal de la Catedral de la Ciudad de México. Esas estatuas, están talladas en mármol. O sea, no, es que es increíble. Cada pieza que hay en una iglesia barroca es invaluable. Puede uno pasar horas viendo una sola cosa y no aburrirse. Miren los frescos que están ahí en las paredes de la Catedral Metropolitana. Son gigantescos, ¿eh? O sea, esto yo los tomé levantando los brazos muy en alto, ¿sí? Imagínense ustedes para pintar todo eso, los detalles, todo. O sea, esto es parte de nuestra cultura. Oh, es que yo no soy católico, no importa.
No importa si se es católico, si se es testigo de Jehová, sea lo que sea, ¿sí? Esto es cultura, esto está en nuestro país, esto es de nosotros, esto nos compete a nosotros, ¿sí? Tenemos que apropiarnos, no nos tiene que dar pena que esto esté en nuestro país. Tenemos que conocerlo y tenemos que entenderlo, ¿sí? Es una parte de nosotros. El retablo de la Catedral Metropolitana, este de plano sí está oscuro, oscuro, o sea, muy oscuro, pero también el nivel de ostentosidad que tiene el retablo mayor es impresionante. Es tan impresionante que hasta los ojos duelen, ¿sí? Yo la verdad es que me quedé parado como unos 40 minutos y la verdad es que no sabe uno ni a dónde voltear ni a dónde ver, porque es demasiado, ¿eh? Es demasiado. Y ahora, ¿dónde creen ustedes que está esto? Después de ver toda esa ostentosidad así tremenda, ¿dónde se imaginan que está esto? Ah, pero afortunadamente, aquí en Chihuahua también tenemos expresión del barroco. Eh, en el norte de México no tenemos tanta manifestación del barroco por una sencilla razón, porque conquistar el norte fue muy difícil. Si conquistar el centro fue difícil, el norte fue más. De hecho, déjenme decirles que la conquista no finalizó hasta el año de 1760, ¿sí? Y no fueron nada más los españoles, también fue con mucha ayuda indígena. De hecho, el grueso de los conquistadores ya del norte fueron indígenas. Entonces, la conquista se finaliza, me parece que entre 1720 a 1760, ¿sí? Ya, formalmente. Por supuesto que cuando termina la conquista del norte, pues el barroco también terminó. Pero bueno, poquitas de las cosas que nos llegaron del barroco, aquí a Chihuahua específicamente, es esto. Esta iglesia, este altar, lo encuentran en Parral. Está en Parral. Cuando anden allá por Parral, que pues, está muy bonito también, busquen en Google Maps Museo de Arte Sacro. Y en el Museo de Arte Sacro es una parroquia y pues ahí está esto, ¿sí? ¿Y dónde más hay arte sacro? Fuera de Parral. En Chihuahua, hasta donde tengo entendido, no tenemos arte sacro. Tenemos arte neoclásico, pero no sacro. Entonces, hasta el momento, hasta donde yo he encontrado, yo he buscado, el único vestigio del barroco más al norte que encontramos es aquí, en la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿sí? Eso es adentro de la misión de Guadalupe. Este, ese retablito que ven al fondo, pues ahí está Nuestra Señora de Guadalupe, y bueno, está hecho con la técnica barroca. Cuando yo lo vi, yo lo veía y pues, no pasa nada, pero ya después cuando lo vi con detenimiento dije, esto se parece mucho a la técnica del barroco, ¿será barroco? Y bueno, hay veces en las que cuando la misión está abierta y le dan a uno chance de acercarse un poquito al altar, lo vi mejor y dije, no, no, sí, claro que es barroco, por supuesto que es barroco, ¿sí? Pues recordemos, la misión de Guadalupe se fundó en el año de 1659, ¿sí? Por supuesto que todavía alcanzó a estar dentro de la expresión barroca. Por lo tanto, pues es barroco, todo coincide. Esta foto, por cierto, les quiero comentar, la tomé en miércoles de ceniza. Ahí tuve la oportunidad de tomar la ceniza ahí en la misión. Ahí cuando puedan, vayan a la misión. Es muy interesante, es una experiencia interesante. Eso sí, como en todo, con mucho respeto. Sí, porque hay gente que sí va con mucha devoción, mucha fe, y pues bueno, eso también hay que respetarlo. Y bueno, pues aquí tenemos un vestigio del barroco aquí en Ciudad Juárez, lo tenemos en Parral, no sé en qué otra parte de Chihuahua haya, pero bueno, si tenemos algo aquí a la mano, pues vale la pena ir. Entonces, como les repito, pues el barroco fue una expresión con un tinte político que se gesta en Europa
por las tensiones geopolíticas que hay allá. A Nueva España le toca florecer el barroco. Hay mucho barroco en Nueva España, también en Centro y Sudamérica. Y por lo tanto, eh, si fue un esplendor de Nueva España y los novohispanos se identifican con el barroco, después con la independencia, todo esto pasa a ser herencia nuestra. Entonces, claro que es nuestra cultura, es nuestra idiosincrasia, es nuestra forma de pensar, ¿sí? Y no tenemos por qué negarlo, tenemos que entenderlo y reflexionarlo. Y bueno, pues hasta aquí es mi participación. Espero esta plática les haya sido de mucha utilidad. Y pues nada, muchas gracias por haber estado aquí. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Ojalá pronto los pueda volver a ver. Saludos.